Voy a hacer un retrato de Freud, ¿sí? Con una técnica que se llama la prima. La idea primero es armar una base de un color tierra. Si yo en este caso estoy usando el tierra sombra tostada. Y lleno absolutamente toda la tela con una base líquida de este tono. Fíjense que la idea es que no chorree, ¿sí? Que llene, pero que no chorree la tela, ¿sí? Que se desparrame bien fluido, sin cuerpo, casi, simplemente coloreando y dando como una imprimación a esa tela, ¿sí? Fíjense que acá en la paleta de costado puede llegar a chorrear un poquito, porque estoy usando la paleta en vertical, pero la idea es que en la tela no chorree. Puede quedar parejo o desparejo, eso es un poco a criterio de cada uno, ¿sí? Lo importante es que todo tenga una base de este tono tierra que cada uno elige. Puede ser, a mí me gusta más que nada el tierra sombra tostada. Se puede usar otro tipo de tierra, ¿sí? Dependiendo también de la calidez o la frialdad que uno le quiera dar al trabajo. Y obviamente la integración. Pensamos que este tono de fondo que usamos, de alguna forma es el tono que va a unir todos los tonos del trabajo, porque lo vamos a pintar de una forma simultánea con lo que va a venir después. No le vamos a dar tiempo al secado y en todo caso lo que trabajemos luego de secado van a ser detalles finales. Entonces de alguna forma este tono de fondo puede ser o va a ser el tono donde vibren todos los colores del trabajo. Es interesante como juego a veces probar que este fondo sea de otro tono, en vez de ser un tierra que sea, por ejemplo, un rojo, que sea un azul, que sea otro tono, va a dar distintos juegos que funcionan o que pueden llegar a funcionar muy bien para la calidad que uno le quiere dar a la obra. Si podemos usar un azul, un naranja, un montón de tonos distintos que nos funcionen como base y después elijamos en cómo quiere vibrar ese trabajo, ¿sí? La idea en un principio, una vez que tenemos la base, es empezar a dibujar como si fuese un dibujo, no una pintura. ¿Cómo vamos a dibujar? Vamos a usar la misma pintura, no tan aguada, ¿sí? Porque ya vamos a reservar la base que está bastante fresca. Entonces empezamos a hacer un planteo de lo que sería este retrato que voy a hacer de Freud. Otra cosa tal vez interesante es la posibilidad que tiene este material de trabajar, en el sentido de que si yo me equivoco puedo difuminar y se integra con el fondo. Digamos, no hay, si bien hay posibilidad de error en la pintura, que uno a veces tiene dudas de si queda bien o queda mal ese primer dibujo, o no me animo a dibujar pintando, esta posibilidad de trabajar en fresco nos sitúa dentro de esta posibilidad de difuminar y de volver a esa imprimación. Por otro lado, el medium que yo estoy usando ahora es un medium que está armado de aceite de lino y trementina. Son dos partes de trementina y un aceite de lino. Es un medium que a mí me interesa mucho porque un poco juega con la idea de cómo está armado el óleo. Pensemos que el óleo es un armado de cera, pigmento y aceite de lino y trementina. Entonces, usando estos dos simples materiales, lo que estoy alargando es el proceso del mismo material. No le estoy agregando ninguna cosa extra que no tenga ese óleo. Por eso a mí me resulta muy interesante esta mezcla.
Si nos fijamos, para hacer el retrato siempre está bueno hacer algo simple. Fíjense, yo marqué como una cabeza simple. Voy a armar un poco dónde estarían los ojos, cómo vendría esa nariz y dónde estaría la boca. Conviene siempre partir de algo simple porque después uno tiene posibilidad de corregir las formas. Entonces, si yo empiezo de un detalle, de un ojo, y después tengo que corregir, tal vez es una lástima tener que borrar ese ojo que seguramente me haya salido o se haya elaborado mucho y haya quedado bien. Entonces está bueno siempre ir como amasando el trabajo, digamos, viniendo de menos a más, como haciendo un planteo de esas partes, para después resolverla como nosotros queramos, al nivel que nosotros queramos. Fíjense que dentro de esas características yo tomo direcciones, que entre ojo y ojo más o menos hay un ojo, que es una buena medida para tener en cuenta, que el lagrimal me coincide con el inicio de la nariz, ¿sí? La boca más o menos se aproxima a la mitad del ojo, ¿sí? Entonces voy tomando medidas o comparativas que me sirvan, más allá de las proporciones que uno tal vez pueda llegar a tener desde la anatomía de la figura y de las medidas universales. Siempre es bueno comparar entre el mismo dibujo, digamos, qué pasa si yo hago verticales con qué me coinciden. Una vez que más o menos tenemos el trabajo, mientras mejor yo tenga resuelto esta parte del trabajo, más fácil va a ser la segunda parte, que va a ser el tema de pintarlo, ¿sí? Entonces, si yo le dedico más tiempo a todo lo que es este trabajo, ¿sí?, todo lo que viene después va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Si lo puedo resolver con luces y sombras, mejor, porque ya me va a definir bien las características del personaje y cómo viene y juega ya todo en esa figura, ¿no? Como de dónde viene la luz, de dónde vienen las sombras, ¿sí?, cómo es el volumen. Entonces empiezo a definir, armando casi como si fuese una pintura en sepias. Una vez que ya lo tengo armado, fíjense que yo estoy trabajando con un pincel bastante ancho, ¿sí?, porque estoy haciendo como un planteo más de lo que podría llegar a ser una mancha. Una vez que lo tengo armado y ya resuelto, me puedo meter a trabajar de una forma mucho más minuciosa en el trabajo, metiéndome con detalles, digamos. Yo puedo meterme
ya en el ojo a definir bien cómo es ese ojo de Freud. Acabo de armar una paleta distribuida un poco el color tierra que ya teníamos, el tierra sombra tostada. Agregué un negro de humo para oscurecer un poco algunos tonos. Blanco de titanio, un vermellón, un ocre amarillento y un cerúleo. ¿Sí? Elegí esta gama, pueden variar, puede cambiar el vermellón y pasar a hacer otro tipo de rojo, dependiendo de la piel que queramos hacer, al igual que puede variar el tipo de azul. A mí el cerúleo me gusta porque es un azul cálido, que funciona muy bien, y el vermellón me parece un tono que es muy lindo. Muchas veces agrego otro tipo de rojo para trabajar más lo que es la boca y alguna brillito que pueda llegar a ver. También eso dependiendo del fondo que tenga. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es una mezcla, ¿sí? Donde la base del color piel es blanco, al que se le suma ocre y se le suma una pizca de ese rojizo. Ahí logrando el color de la encarnación del personaje. ¿Sí? Algunas pieles pueden ser más anaranjadas, otras más rojizas. ¿Sí? Dependiendo de esto se va a elaborar ese primer tono. Siempre conviene marcar o mostrar un tono en un comienzo un poquito más oscuro, ¿sí? Siendo ese el tono intermedio de la piel, digamos, un tono que sea no la sombra ni la luz, como para marcar un poquito cómo es esa primer base de piel. ¿Sí? Pensamos que tenemos ya un color de fondo que es ese tierra que se me va a ir mezclando con todo lo que vaya agregando acá. ¿Sí? Y ahora sí la pintura la usamos casi sin medium. ¿Sí? Lo usamos bien, más bien compacta, ¿no? Bien como viene armada de esa mezcla que estoy armando, que armé ahí. ¿Sí? Hago primero un recorrido por toda esa piel. Pero ya me queda armado. Es importante el fondo también. Yo en este caso no lo voy a hacer porque prefiero basarme primero en lograr un tono de color piel que a la vez ya sé que este tono funciona, ¿sí? Entonces primero prefiero marcar una base, ¿sí? De los tonos pieles y después irme al fondo. Ese fondo siempre va a influenciar a los tonos de la figura, por eso siempre conviene plantearlo. Pero como en este caso tenemos un tono que es el tierra sombra tostada atrás, ya hay algo que acompaña ese fondo. Si estuviese blanco, sí o sí le iría a marcar algo al fondo para que ese fondo ya empiece a funcionar y a hacer vibrar los colores desde algún lado. Fíjense que yo voy agregando otros tonos también más rojizos para empezar a dar volúmenes, siempre quedándome en el juego de esos dos tonos, ¿no? Pasé al tono intermedio, del tono intermedio pasé a la sombra y ahora estoy pasando a un poquito más de claridad para dar el volumen.
Lo que nos quedaría hacer ahora, para arrancar un poquito esa conexión, es ver si metemos alguno de esos celestes dentro del tono. Si yo lo meto muy puro o muy fuerte, me va a funcionar como sombra, ¿sí? Si lo meto más bien clarito, ¿sí?, más celestón, por decirlo de alguna forma, me va a funcionar como un juego de luz dentro de las pieles, ¿sí?, como una especie de brillo, ¿sí? Y ese tono ya hace que el fondo entre dentro de la figura, ¿sí? Yo voy a jugar también un poquito con esos tonos, sabiendo que esos tonos se van a integrar con los tonos ya puestos abajo. Después siempre tengo tiempo para suavizarlos, para tranquilizarlos, ¿sí?, y para darle más naturalidad, ¿sí? Hay algo en este punto que se puede llegar a elaborar más o menos, ¿sí?, que es la calidad visual que nosotros queremos que cierre el trabajo, ¿sí? Yo un trabajo lo puedo terminar de una carga a partir de donde estoy ahora con una carga expresionista, o lo puedo trabajar con una carga más realista o más hiperrealista, en base a la forma que le quiero dar. Yo en este caso lo voy a trabajar más expresionista porque me interesaría que tengan un juego las pinceladas y tengan movimiento. Esas pinceladas, ¿cómo las voy a trabajar? Con las direcciones que pueda llegar a tener la piel, ¿sí?, las formas óseas de esa cabeza de Freud, ¿no?, siguiendo algunas direcciones para jugar con el movimiento y la carga un poquito más expresiva. No le voy a hacer un poquito de pelo que no le había hecho nada. Los voy a marcar dos detalles en ese punto. Fíjense que yo estoy usando un pincel bien ancho, ¿sí?, porque estoy marcando o estoy trabajando desde una forma, por un lado más expresiva, pero por otra forma, más allá de cómo termino, de esta idea de terminar en algo más expresionista, estoy trabajando desde una forma manchando todo el trabajo, no me estoy quedando en el detalle. Después voy a pasar un pincel más minucioso para trabajar el detalle, pero ahora todavía no me interesa el detalle, sino me interesa cómo los colores se reparten dentro del total de ese trabajo, ¿sí? Entonces voy con un pincel que me permita más eso. Por otro lado, como verán, estoy usando siempre el mismo pincel, pero el pincel entre pincelada y pincelada, o cambio de color y cambio de color, voy limpiándolo. Entonces mantiene siempre el pelo limpio, ¿sí? Obviamente si uso el mismo color, tal vez no lo limpio, pero siempre trabajo con un trapito en mano, cosa de sacarle los excesos de materia.
¿sí? Hay otra cosa que es interesante en el tema del limpiado del pincel, que para limpiar o ir limpiando los pinceles se pueden usar un aguarrás vegetal o aguarrás mineral. El aguarrás vegetal es la trementina, que es un derivado de un pino de la naturaleza, donde esa trementina va a limpiar con menos poder corrosivo el pincel. Si el pincel es muy sintético, la trementina no le va a hacer tanto mal. En cambio, si lavamos con aguarrás mineral, que es un derivado del petróleo, tenemos que tener cuidado que los pinceles se pueden arruinar más fácilmente. Yo en este caso estoy usando un pincel de la marca Kazan que me gusta mucho. Hay varios pinceles muy buenos y hay otros pinceles no tan buenos que funcionan muy bien. Yo en este caso estoy usando este pincel Kazan, que me interesa mucho porque es un pelo que es bastante suave, ¿sí? Todo este trabajo está hecho con pinceles, o lo voy a hacer con pinceles suaves, que permiten más desparramar mejor la pintura, ¿sí? Este pincel es un pincel medio ideal porque juega muy bien con la suavidad de la pintura. También uso unos pinceles chinos que funcionan muy bien, que no son de tan buena calidad, pero acompañan bien el trabajo. A veces está bueno probar tipos de pinceles porque no a todos les resultan igual los mismos pinceles, siempre resultan tal vez mejores unos que otros, ¿sí? A mí esta calidad de pincel me gusta trabajar con pinceles suaves, porque creo que también con un pincel suave se logra una buena mezcla de materia, sin llegar a la carga que pueda llegar a tener un pincel duro, un pincel de cerda o un pincel, o una espátula, ¿sí? Ahora que ya tengo todo armado, vuelvo a los tonos pieles. Fíjense que vuelvo con pinceladas cada vez que voy agregando algo que quiero que quede, vuelvo a pinceladas más secas, ¿sí? Sin diluyente. Fíjense que va agarrando muy bien la pintura, no tiene problemas de agarre, ¿sí? Ni de tapar. Ahora, fíjense que la forma que hago es voy y vuelvo, no desparramo. Si me pongo a desparramar dentro del trabajo, ahí sí pierdo la fuerza de la pincelada y pierdo la intensidad del trazo, removiendo la pintura que hay abajo, porque recuerden que estamos trabajando sobre fresco, ¿sí? Yo ahora, como voy a hacer una carga expresiva, voy a dejar algunas pinceladas que puedan llegar a darme volúmenes en cuanto a esas direcciones. Había trabajado con el azul, ¿sí? Que de alguna forma se pudo transformar en medio verdoso o pudo haber tenido un tono más verdoso con la superposición con el ocre, ¿sí? Aunque es tal vez más sutil eso, no es tan verde. Ahora voy a trabajar con el rojo, ¿sí? Y después, si es necesario, volveré al azul. Como les decía, siempre puedo volver. Fíjense que no estoy trabajando los tonos claros, sino que volví a trabajar los tonos oscuros para plantarme desde el trabajo, desde volver a resurgir esos volúmenes que tal vez quedaron parejos, ¿sí? Para después, obviamente, volver a esos tonos oscuros, a esos tonos claros. ¿Bien? Yo lo que necesito es, de alguna forma, es exagerar esas oscuridades, ¿sí? Para después volver a trabajar las luces. Como esos tonos que voy a trabajar van a tener más color, después la luz tal vez use un tono más blanco.
Se suele decir que el blanco puro nunca se usa porque choca mucho con el trabajo, al igual que el negro puro, ¿sí? Que queda de alguna forma muy mimetizado con lo que son los... muy mimetizado con algo más gráfico, como con algo más... menos natural. Entonces, nosotros para eso, en este caso, no vamos a tener tanto problema si metemos un tono más oscuro dentro de los negros o más blanco, llegando al blanco. ¿Por qué? Porque tenemos la base fresca. Al tener la base fresca, esa base que está fresca nos va a dar una integración del color como si estuviese mezclado. Igual si ustedes ven la paleta, por lo general yo voy fusionándolos, esos tonos entre sí. ¿Sí? Nunca es como que lo pongo de alguna forma puro, tanto al negro como al blanco. Tal vez en la única tonalidad que por el blanco podría funcionar más puro es en algún tono de un último brillo de alguna parte. ¿Sí? Entonces, ahí ya más o menos tengo la base. Y ahí me voy a ir hacia el blanco. Voy a empezar el blanco desde lugares como la barba, que ya tengo como la más claridad de todo el trabajo. Voy a ir manchando, ya dando la idea de un poquito de pelo. Después eso lo voy a poder trabajar mucho más, ¿sí? Obviamente, como decía, se puede trabajar muchísimo más o simplemente un poco más. A mí me gusta, en este caso, dejar una carga expresiva. En otro video haré algo más real y ahí ya trabajaré más detalles. De alguna forma porque levanta las tonalidades de los colores, jugando ya el color como una idea más de vibración, ¿no? Dice como levanta bien. Voy a aclarar un poquito el fondo. Vieron que yo les había dicho que a veces está bueno ir y volver con el fondo, porque creo que el fondo, si lo levanto un poquito más, si lo aclaro un poquito más en alguna parte, me va a jugar más con esa sombra que tiene, por lo menos de este lado, este personaje. Para terminar de despegarlo del fondo. Puedo, si quiero, y lo voy a hacer para que se vea, trabajar un poquito más el detalle. Me gustaría trabajar solo el detalle en dos partes. Una parte sería
sería los pelos de la barba y otra parte sería la mirada. En los retratos está, o por lo menos a mí me gusta mucho el juego de la mirada, porque justamente encara o marca tal vez uno de los rasgos más importantes del retrato. Siempre está bueno rescatar un rasgo del retrato, sea un ojo, sea los dos ojos, sea lo gestual de una boca, o sea algo gestual que tiene el personaje para destacarse. Yo primero igual voy a empezar por las oscuridades, ¿sí? A marcar algún toquecito de oscuridad que quiera rescatar.